다 도마 넘버링에 선물로야 자시베 쯤지슈와의 샵지도 안드린데 참근 나 도시 산다에서도 무치기 안 거의 중간 아 계획이 여기 인도산에 아는 En 아주 primer lugar, 다음에 개념도 잡지 주변 대전을 무조건 공연 제베게 안 참고 les ofrezco la bienvenida a Shidele. 대아도시에 안지 사매에게 안에 참근 Hoy es el cumpleaños de Taisito Rinpoche y primero que nada debemos recitar la plegaria de larga vida a Taisito Rinpoche, escrita por el previo de Chen Rinpoche, con la aspiración de que viva una larga vida y complete toda su actividad tal como él desea. 다들인데 당에 가장 쉽은 것이 통마르 델리아네 경왕 까마바 그룹 개바 연체기 ane chungde ge lo du ji mo zhe xia ro do xin Y ahora, el día de hoy, da de ya como mencioné el otro día, empezaré haciendo un resumen de las fechas de los 8 primeros karmapas. pensa 가르 시샤 chen shu yu xu yin bi na da ri xu ya di lo zi di zo di ko shi ben zhu tun zhu ge zhe gun jin tang bu yun zhe bei ge jie dun bei ge nam ta ne zhong wa da Así que aquí las fechas que usaré el día de hoy, si se preguntan de qué texto en qué texto me estoy basando para estas fechas, vienen principalmente de una historia de liberación del séptimo Karmapa Chodra Gyatso, escrita por el primer Gyaltsa Rinpoche, Goshi Paljor Dundu. Así como de una cronología escrita por muchos grandes maestros Kagyu. Hay uno, por ejemplo, escrito por Pautsula Tremboa. Hay un monasterio en Kura llamado Kurab Gonsar, y el tiempo de ese monasterio, Rinpoche Palsang, escribió una cronología. Este es durante el tiempo del noveno Karmapa. Pero la escrita por el primer Goshi Paljor Dundup, el primer Gyaltsa Rinpoche, dentro de este texto hay una presentación muy completa, así que voy a usar principalmente esta como la base de mi disertación. El texto de Goshi Gyaltsa nos da las fechas del nacimiento y la muerte de los primeros 6 karmapas y la fecha de nacimiento del séptimo.
Ahora hay dos versiones de este texto. El primero, dentro de la historia de liberación del séptimo Karmapa, está la liberación de Rangjung Kunkien Sogye Dorjemi Pamchoki Gyalpo. Y en esta está la vida del séptimo Karmapa a modo de notas, de anotaciones. Y el segundo, que es el que estoy enseñándoles en estas fotografías, es un manuscrito llamado Las fechas de las encarnaciones de los Karmapas. Es un manuscrito de 3 páginas y dentro de este ambos manuscritos tienen los nombres de los clanes, las fechas de nacimiento, el signo de su nacimiento, el nombre de sus padres, su nombre de nacimiento, el nombre monástico, el tiempo de la duración de su vida y la fecha de su fallecimiento. Está muy claramente presentado aquí. Así que he tomado estas fechas de reencarnación de los Karmapas y las notas de la historia de liberación del séptimo Karmapa, como mencioné antes. He utilizado estos dos textos como base y he hecho una tabla. Pero cuando hice esta tabla de fechas, no puse los clanes o los nombres de los viejos lugares, de los lugares antiguos. Y la razón es por la que cuando hablamos de clanes, un clan tiene muchas subdivisiones. Y si les explico todos estos, creo que sería muy complicado y les daría dolor de cabeza. Así que no he puesto los nombres de todos los clanes. Y en particular, no hacemos distinciones entre clanes y en estos tiempos. Así que por esta razón, en este momento no voy a hablar acerca de los clanes o las castas. Y vamos a recordar los nombres. No recordaremos los nombres de los antiguos lugares. Si quieren buscar o encontrar los nombres de los lugares, con esta finalidad puse los nombres actuales de los lugares, si los quieren encontrar en internet o en un mapa. No he puesto los nombres antiguos de los lugares, pero puse los nuevos. Entonces, estos no están en el manuscrito original, pero los puse en un lugar, en un color distinto. Así que cuando lo miren y vean el color distinto, pueden entender que estos son nuevos o fueron agregados, no están en el texto original. De la misma manera, la manera en la que los nombres de los karmapas se describen en el texto son distintos a como los utilizamos normalmente. Así que para hacerlos más fácil de entender, los he puesto un poco diferente de cómo están en el manuscrito y también los he puesto en un color distinto. Así que si queremos saber dónde fue el lugar de nacimiento de los Karmapas en estos tiempos, en la actualidad, y cómo se encuentran en la actualidad. Hace unos años expresé mi deseo a algunos amigos del Dharma en China y fueron a los lugares reales. E hicieron una investigación y obtuvieron un buen conocimiento del área, de la historia del lugar. Y si tenemos algunas preguntas al respecto, si tuvimos algunas preguntas acerca de esto, lo investigamos en otros textos y fuimos capaces de ubicar la mayor parte de estos lugares. Pero hay algunos lugares que seguramente necesitan mayor investigación. Así que
cuando les diga, les presente algunos de estos lugares, los lugares donde nacieron, voy a usar algunas de las imágenes que ellos tomaron en los sitios, algunas fotografías que tomaron en estos sitios, información que me dieron. Y también usaré algunas viejas historias que he leído como mis fuentes y hablaré un poco al respecto. También me gustaría hablar un poco ahora acerca de la vida de Dusum Khenpa, el primer Karmapa, y me gustaría tomar esta oportunidad para agradecer a todos mis amigos del Dharma que han ido a los lugares de nacimiento de los Karmapas por sus esfuerzos y por ayudarme. Muchas gracias. Y que antes de explicar acerca de los lugares de nacimiento de los distintos Karmapas, hay algo que debería de explicar. Por ejemplo, el primer Karmapa nació en la región de Chewo. La mayoría de ustedes lo conocen, Chewo Kampa. La región de Chewo fue el lugar de nacimiento del primer Karmapa, del noveno Karmapa, del cuarto Shamar Chengachudrak y hasta el décimo Karmapa. Hubo muchos lamas Kagyu y monasterios en la región de Chewo. También hay un estudiante del séptimo Karmapa llamado Chagmo Goshri que ayudó a que las enseñanzas Karma Kagyu florecieran tanto dharmicamente como en el ámbito político. Pero después de la destrucción a manos de Kushikan, Mongolia, y sus ejércitos, solo el monasterio de Bengan, el de Ridrak y el de Gonsar permanecieron entre los monasterios Kamsang. Ahora solo hay historias de que ahí estaban, pero nada queda, solamente algunas ruinas. Por esta razón, cada vez menos personas han tomado interés en esta historia, en la historia asociada con el linaje Karma Kagyu. Pero ahora que han pasado algunos siglos, la gente no conoce las diferencias entre las encarnaciones de los Karmapas y de los Sharmapas, y la gente mezcla estas dos líneas de historias. Entonces, aún quedan algunas historias, la tradición oral, y si buscamos las fuentes, no podemos decir categóricamente que no hay fuentes. Pero hay muchas situaciones en las que no hay exactamente, en las que no es exactamente como se cuenta, que no corresponde con la historia. Así que esto es algo que necesitamos entender y necesitamos considerar esto. Cuando tratamos de identificar los lugares donde ocurrieron los eventos históricos, es importante tener respeto por los personajes de estas historias y continuar recordando sus historias y los signos de sus acciones. Si hay una manera distinta de expresarlo o si encontramos discrepancias, no hay necesidad de entrar en debate en cuál es la manera correcta de explicarlo. Pero la manera en la que voy a explicarlo ahora es histórica. Entonces, el punto es tener interés en la historia. No estoy diciendo que una fuente tiene más razón que la otra. Ahora me gustaría relatar las
fechas 다 류미 eh, 길이야 시비나 históricas de nacimiento de los Karmapas. 중유디 사실 민디 El primer Karmapa, Dusum Kiempa, 고버스들이 다 este es su lugar 다리 임바디 데리 de nacimiento. Este es 다드네 de hecho, 이알라 el lugar 고버도시 donde nació. юм라 나도사 강제 민제스 공인아 Y esta es 잡보다 la tabla que 갸센스야데 he hecho. Y si ven la tabla, 럽도 무슨 공기 미게세 el nombre del lugar está en azul. 취사데 럽도 준비 제기 세라 안 취기 작와 Es el nombre actual. Y el nombre de su padre es Gompa Dorje. Y el de su madre, Lato Sagan. Y el año de nacimiento es el año del Tigre de Hierro en 1110. Y antes de cambiar su nombre, cuando nació, le pusieron el nombre de Gethel. Y cuando tomó la ordenación, su nombre fue Choki Jakpa. Y murió a la edad de 84 años. Ahora, en términos occidentales, en los que se cuenta la edad, sería 83 años, no 84. Esta es la manera tibetana de contar los años. Y murió en el tercer día del primer mes lunar en el año del buey de agua, en 1193. Ahora, lo que dice en el texto es que su lugar de nacimiento original se llama Raktak en Che. Ahora, cuando hablamos de Raktak en Che, en el manuscrito dice Ratak en Che. Y Che se escribe de maneras distintas en tibetano. Hay varias maneras de escribirlo, pero en estos días se dice que está, en estos días se encuentra en el distrito de Karts. Ahora, hay distintas maneras de escribirlo, a veces Ratsak, Ratak, a veces dicen Ratak de manera distinta. Hay distintas maneras de escribirlo, pero en la mayoría de las historias Kagyu está escrito como Ratak. Ahora aquí dice que nació en Ratak, pero en estos tiempos se dice, mucha gente dice que Dusum Khyentse nació en Bochok. Y se dice que hay algunos de sus descendientes, de su familia, en ese lugar. Hay muchas historias relacionadas a este hecho y también artefactos, objetos que ellos muestran. Y por esta razón, mucha gente toma estas explicaciones como base para decir que nació en Bochok, en Rongso. También en 2010, cuando celebramos el 900 aniversario del nacimiento de Dusum Khyentse, escribimos un libro, también en nuestros archivos digitales, que el lugar era Bochok. Pero me interesa mucho la historia. Así que la mayoría de las historias y historias de liberación de Dusum Khyentse dicen que nació en Ratak-en-Che. Realmente no he visto que digan que haya nacido en Bochok. Así que tengo dudas en si el lugar de nacimiento real es Bochok o es Che. Pero hace un año o dos recibí un viejo documento, un antiguo documento, y cuando lo recibí, lo leí, y esto aclaró mis dudas acerca de dónde Dusum Khyentse había nacido.
Esta es la carta que les estoy enseñando aquí, es este documento. Hice esto rápidamente, así que hay un error ahí de ortografía, pero lo hice rápidamente. Pero bueno, lo que dice este documento, escrito por el octavo Karmapa Mikyo Dorje, por el médico personal del octavo Karmapa Mikyo Dorje, y su estudiante también, llamado Gelon Shankarma Jigme Ngaki Gyatso. Este documento dice que la reencarnación de Mikyo Dorje nació al pie de una montaña llamada Kawalang en el Bajo Che, en Taksang, lo que ahora es llamado Taksangnan. Así que este es el lugar de nacimiento de la reencarnación. Y mandaron después de que él murió al quinto Shamar y a otros monjes, Komchen Chugyon también y otros monjes, al campamento a ofrecer ropas, comida y demás. Comenzaron en Ulsan, en Tibet Central, a viajar para encontrarlo y este documento describe las situaciones, las regiones, todo lo que ellos pasaron hasta llegar a Taksang. Y es para poder encontrar a la reencarnación en Trevo. Y este texto se llama Las Crónicas de Viaje del pedazo de Vajra. Y se describe con mucha claridad todos los lugares y las fechas relacionadas con la reencarnación de Dosum Khenpa. Entonces, realmente creo que este documento es muy importante para la historia de Trewo y especialmente para la historia de Dosum Khenpa, así que estoy utilizando estas crónicas de viaje como base y complementándolo con otras historias antiguas y otros documentos. Así que creo que voy a dar una breve introducción acerca de el lugar de nacimiento de Dosum Khenpa. Ahora, en esta crónica de viaje que mencioné, la crónica de viaje del pedazo del Vajra, describe el área de Trewo y sus áreas circundantes. Está escrito en verso, pero eso no es muy fácil de entender, así que lo escribí en prosa. Y cuando el autor llegó a Trewo, lo primero que vio dijo ser la montaña de Yukar en la parte alta de Che. Les estoy enseñando una foto de la montaña. Ahora, en estos días ya no la llaman una montaña de nieve, sino la llaman una montaña rocosa. Entonces, esto quiere decir que probablemente los glaciares se han derretido y ahora no queda tanta nieve. Entonces, escribe que después fue a Chakra Samka, al estado del Señor de Ling. Y dice, ahora fui al monasterio llamado Goncha, al monasterio del Karmapa llamado Goncha. Ahora, este manuscrito está escrito en chino. Probablemente no todos ustedes lo entiendan. Nunca he ido a este lugar, así que no puedo explicarlo claramente, vividamente, porque no he estado en este lugar, pero está el monasterio del Karmapa llamado Gongcha y se dice que hay una huella del caballo de Choja Gyatso llamado Zamling Norbu. Entonces, bueno, la gente deja huellas y los caballos dejan
no dejan huellas de pies, dejan huellas de pezuñas. Entonces, bueno, había una huella de pezuña ahí. Luego, esto está a mediodía de camino de Bumchuk. Ahora sí apunto con el dedo, puedo ver el lugar, pero bueno, ustedes no pueden ver mi dedo apuntando. Así que bueno, después de esto, se dice que, dice en el texto, en un lugar tan lejano como el sonido de una caracola puede llegar, vi las ruinas de Trekam Kim, del monasterio de Trekam Kim, que fue construido por Dusun Khenpa y fue quemado por el Lama Sakya Chagmositu Nakchen. Así que el autor vio las ruinas de este monasterio una vez que fue quemado. Y después de esto, menciona, vi el monasterio de la cerca del caballo. No sé exactamente qué quiere decir esto, pero bueno, hay un monasterio y tiene 3 distintos niveles. No estoy seguro acerca de estas fotografías, pero me estoy basando lo más posible en el texto. Pues había un debate entre si este monasterio era Sakya o Kagyu, pero el hecho es que estaba ahí el monasterio en el momento en el que el autor fue a ese lugar. Ahora se dice también, tan lejos como el sonido de una caracola puede viajar, vi el lugar de Dusum Khenpa, el lugar donde nació Dusum Khenpa, en Chewu Rangta. Entonces ahora es esto, este nombre, como le llaman, Chewu Rangta. Y si miras hacia el oeste, en el pasado había una torre llamada Sekar, que fue construida por Tsen Lhasa, cuando Tsen Lhasa era la esposa del señor de Ling. Y después un número de casas se construyeron en las ruinas. Entonces, aunque ya no había una torre, de todas maneras se llamaba Sekar cuando el autor llegó a ese lugar. Después, si vas al este, desde ese lugar, tan lejos como una caracola, como el sonido de una caracola pueda llegar, estaba una estupa en la que el abrigo de piel de cabra de Dusun Khenpa, una bolsa para poner flechas, algunas vasijas y otras cosas estaban puestas encima de esta estupa y había un templo de 2 pisos y todos los murales estaban pintados en ese momento. Y en el camino alrededor de esta estupa había huellas de Dusun Khenpa y se dice que la estupa de Raksal o la estupa del abrigo de piel de cabra sigue ahí. Ahora está bajo el cuidado del linaje Sakya. Y si vas a la parte alta del valle, hay una cueva en donde Dusun Khenpa practicó Palden Lamo.
No estoy seguro de cómo se llama en estos días. Cuando él estaba practicando, Dusum Khyentse tuvo una visión de Palden Lamo y ella se disolvió en la roca. Y se dice que hay una imagen de Palden Lamo que surgió de la roca naturalmente. Esto está descrito en gran detalle en el texto. Pero no puedo explicar todo el texto en este momento, no tenemos tiempo para hablar de ello, pero en cualquier caso, cuando vi este texto, en este momento realmente sentí la seguridad de que el lugar de nacimiento de Dosum Khenpa es Ratak. Ahora la gente dice que es Bomchok, pero, pero de cualquier modo, Bomchok es el lugar del cuarto Shaman Rinpoche, donde nació el cuarto Shaman Rinpoche. Eso está muy claro. Pero por varias razones, como dije anteriormente, confundimos las reencarnaciones anteriores y las subsecuentes, y a veces incluso se confunde quién fue el Shamar y quién fue el Karmapa. Entonces, a veces lo que pasa es que la familia de descendientes se mueve de un lugar a otro y entonces siguen diciendo, hay un Karmapa en mi familia o hay un Shamar en mi familia. Y entonces cuando dicen esto, porque es cierto, pueden decir esto, pero cuando dicen esto la gente piensa, ah, la familia donde está esa familia, el lugar donde está esa familia ahora es el lugar donde nació el Karmapa. Es muy posible que la gente piense de esta manera. Así que creo que es muy importante establecer definitivamente, y en particular, si tener una historia de liberación muy detallada del Shama Rinpoche, entonces podría investigar acerca de esto. Así que generalmente tenemos muchas historias de la tradición oral y no es que ignore la tradición oral, pero si también observamos las historias escritas antiguas, creo que esto es muy beneficioso para todos. Cuando digo este es el lugar de Dosam Khenpa, no digo que es definitivamente así, no. Pero por el poco tiempo que tenemos, creo que es todo lo que puedo decir, pero creo que en el futuro puedo investigar aún más y escribir con detalle acerca de la historia de Chewo y su conexión con el linaje Kagyu, así como los lugares de nacimiento del primer, noveno Karmapa y del cuarto Sharma y demás. Y puedo escribir, debería escribir un artículo al respecto. Creo que esto realmente llenará un espacio en blanco en la historia de Chewo. Ese es mi deseo. Así que creo que este es un buen lugar para dejar esta conversación. Tomaremos nuestro descanso y recomenzaremos en 40 minutos. 반대 뒤좀 캠베게 다르디 총대가 로식 텔레 최세 갑들이야 가르쇼가 삼셨으나 ¿Me 지단 escuchan? 참에 다르레 제 뒤좀 캠베게 제지 Muy bien. 예치슈지 가르차리 와르사나 Ahora 대사 공업 하숨라 수업에게 건데 망부 차답네 주기 가만 간상기 템베기 멍시르부디 중앙에 말해 acerca de las fechas de nacimiento de Dosum Khenpa, vamos a tomar una pequeña desviación. Voy a hablar acerca de algo que quizá ustedes ya saben,
es que una de las acciones más importantes de Dosum Khenpa fue fundar muchos monasterios, incluyendo las tres sedes monásticas principales, y establecer una base para las enseñanzas Karma Kamsa. Ahora, cuando hablamos de las tres sedes, el bajo, el medio y el alto, la sede baja, media y alta, hay maneras distintas en que podemos describirlas. Básicamente las llamamos de distintas maneras. Las llamamos la baja, la media y la alta. Las llamamos las sedes del cuerpo, palabra y mente, etcétera. Hay distintas formas de llamarlas o de identificarlas. Si hablamos acerca de los tres chakras del cuerpo, palabra y mente, la razón por la que los llamamos así es porque en términos de la forma de padre y madre, en cuanto a la forma de chakra sambara, el aspecto masculino de chakra sambara en cuerpo, palabra y mente, en la descripción de Mikyo Dorje de los distintos sitios y en sus instrucciones del Tantra de Chakra Sambara, dice que en los lugares donde se medita en Chakra Sambara, en el cuerpo están los canales y se comparan los canales con los lugares de las sedes. Entonces, si hablamos en general de describir los lugares, me gustaría hablar acerca de la guía que escribió el cuarto Shama Rinpoche, Suki Wangchuk. En su guía de Campo Minong, él escribió que Gampopa tenía muchos estudiantes tan numerosos como las estrellas en el cielo, pero le dijo, pero dijo, le dijo a Dosum Khenpa, ve a Kampa Gangra en Kam y medita ahí. El beneficio de tus acciones se esparcirá a muchos seres a través de Kam U y Tsang. Y profetizó así. Y por esta razón Dosum Khenpa fue a Kam, a Kampa Nena, y hizo un retiro ahí. Y fue así que realizó la naturaleza del Dharma ahí. Y muchos estudiantes obtuvieron realización al estudiar con él ahí. Y ahí fue que fundó la primera sede monástica. Y después también fundó los monasterios de Karma y de Tulung Surpu. Y estos tres fueron llamados las tres sedes. Ahora, en general, hay 5 asientos o sedes principales asociadas con los karmapas. Se dice que Campo Gangra es el sitio del cuerpo, Ogmin Karma es el sitio del habla o de la palabra, Tushum Surpo es el sitio de la mente, Pongri en el este es el sitio de las cualidades y Dapa Pangpuk el sitio de la actividad. Esto está en la guía de Campo Nenan de el sexto Shamar Choki Wangchuk. Ahora, en estos días se ha vuelto un monasterio Gelugpa, no es más un monasterio Khamsang. Y ahora, si hablamos de estos 5, de nuevo, Campo Kangra es el sitio del cuerpo, Ogmin Karma es el sitio del habla, Doshung Surpo es el sitio de la mente, Pongri el de las cualidades y Dapa Pangpu el de la actividad.
Así que se dice que estos son los 5 lugares de las 5 actividades. De la misma manera, podemos hablar de los sitios del cuerpo, palabra y mente si solo hablamos de 3. Entonces, campo Gangra, como pueden ver, es el sitio del cuerpo, Ogmin Karma, el del habla, y Tushung Surpo, el de la mente. Entonces, podemos identificar estos 3 como los chakras del cuerpo, palabra y mente. Esta es la razón, la razón por la que llamamos los 3 chakras. Es que los asociamos con los 3 sitios masculinos. De la misma manera, el terceavo Karmapa escribió un texto llamado Las preguntas y respuestas del maestro disciplinario Gyaltsen, y escribió que el sitio, el monasterio de Tsurpu es el sitio de el cuerpo, el sitio medio de Ogmin Karma es el sitio del habla y Campo Nenan es el sitio de la mente. Después se dice que Kamki en Che es el sitio de las cualidades y que Parra es el sitio de la actividad. Entonces hay distintas maneras de identificar los lugares con las cualidades. Shama Rinpoche dice que el lugar de las cualidades es Pongri en el este y el 13º Karmapa dice que el sitio de las cualidades es Kamki en Che. Entonces, ¿dónde está este lugar llamado Kamkin en Che? Mencionamos Che antes, ¿cierto? Entonces, en algunos recuentos se dice que Pongpu, el monasterio de Pongpu está en Do. Pero Pongpi está en Che. Entonces, si Kamkin está en Che, tiene que estar en Chewo, en la región de Chewo. Así que no hay manera en la que Pongri sea este lugar. Y tenemos este escrito llamado La Guirnalda Dorada de Kamsan, que recuenta la autobiografía de Karma Pakshi. Y este dice así: en el año de la rata, en Surpu, en la medianoche del 29 del sexto mes lunar, no estoy seguro de qué año es este año de la rata, pero en el 29 del sexto mes lunar, no voy a leer la cita entera, pero básicamente dice que el protector Bernakchen, con cabellos que llegan hasta el cielo y utilizando un abrigo negro, lo que dice es que tuvo esta visión del protector Bernakchen y él tenía un collar hecho de corazones. ¿Cuántos corazones había en ese collar? Dice que había 150 corazones en el collar. Y estaba rodeado de un séquito de protectores de las 10 direcciones y tenía una presencia iracunda. Esta es la visión que tuvo Karma Pakshi y se preguntó, ¿por qué tengo esta visión? Así que después ofreció una torma muy grande y cuando observó con sus poderes de clarividencia, era el lugar de nacimiento de Dosum Khenpa en Kamkin, en Che, que había sido destruido por gente maliciosa.
Así que Kamgim en Che es claramente el lugar de Dusum Kempa, él lo está diciendo en este texto, y que fue destruida por gente maliciosa. Él vio él observó en esta visión que eh, había sido destruida y el monasterio se quedó ahí en ruinas, sin que nadie lo cuidara. Y vio signos de que esto pasó. Así que Kamgin en Che es claramente el lugar de nacimiento de Dusum Kempa. También en las crónicas de viaje, del séptimo, y en escritos del séptimo Karmapa, también se habla de estas ruinas, de este monasterio cerca al lugar de nacimiento de Dusum Kempa. Él lo vio, así que por estas razones es muy claro que Kamgin en Che está en Chewo y que esto está muy cerca del lugar de nacimiento de Dusum Kempa en Ratak. Ahora, cuando hablamos del monasterio, este monasterio en Che, es como si nunca hubiéramos escuchado al respecto. ¿Por, por qué es que después se volvió poco conocido? Si vemos a las historias de el séptimo Karmapa Chodragyatso, vemos que estaba ese monasterio realmente ahí, que había gente cuidándolo. Se describe claramente que el monasterio estaba en actividad y que había gente que lo cuidara, pero durante el tiempo del noveno Karmapa no hay ni una sola palabra mencionando el monasterio de Kamgin en Che. Así que si miramos, pensaríamos que hay historias acerca de este monasterio de Kamgin en Che, pero no hay nada. Que me pregunto si al final de la vida del séptimo Karmapa o durante la del octavo fue destruido. Después, el treceavo Karmapa, no he podido identificar dónde está este lugar llamado Parame, mencionado por el treceavo Karmapa. Así que hay distintas maneras en las que se nombra el lugar de actividad. Esta es la descripción del treceavo Karmapa. Y después Jamgon Kongtrul Lodro Taye escribió en su Historia del Dharma Rime o no sectaria los asientos de Tsurpo en Tulung, Karma Rilin y Campo Nenang, los tres chakras del cuerpo, palabra y mente, Pungri en el este, Kim son los sitios de las cualidades y Para y Ramadrushi son los sitios de actividad. Y surgiendo de estos están los centros de retiro y monasterios que cubren esta área. En estos días, cuando tenemos una era degenerada, cuando las enseñanzas están declinando, la mayoría de las sedes han caído en las ruinas. Pero puesto que así que bueno, he añadido en esta diapositiva estos dos lugares, Pongri en el este y Dagpa Pangpuk, como sitios de las cualidades y sitio de actividad. Ahora también Karma Khenchen Rinchen Dargye escribió de la siguiente manera en su ceremonia de la corona negra,
está Tsurpu en Tolung, en el Alto Tíbet, y en el medio está Okminkarma, y al sur está Campo Kangra en el Bajo Tíbet. Estos son el alto, el medio y el bajo. La sede es alta, mediana y baja. Entonces, algunos piensan que esto se refiere al orden en los que se encontraron, pero no se refiere a esto. Así que tiene que ver con la geografía de Tibet, que se llaman el alto, el medio y el bajo, o la sede alta, media y baja. Es de acuerdo a la geografía tibetana, no tiene que ver con el orden en el que fueron fundados. Así que básicamente tenemos estos tres asientos o tres sedes y cinco sitios. Probablemente deberíamos de presentarlos principalmente asociados con Dusum Khyentse, pero como dije antes, el sexto Shama Rinpoche y en otras descripciones se dice que Pungri es el sitio de las cualidades, pero no fue fundado por Dusum Khyentse, fue fundado por Karma Pakshi. Entonces sí lo consideramos fundado por Karma Pakshi, entonces no deberíamos de decir que los sitios están relacionados con Dusum Khyentse. Pero quizá hay una razón. Eh, Quizá porque Kanki fue destruido y este Pongri es puesto como un reemplazo. Esta puede ser una de las explicaciones. Y también hay gente en estos días que duda que fue fundado por Dusum Khyentse. Pero en la historia, en el tiempo del décimo Karamapa, describe claramente que fue fundado por Dusum Khyentse. Entonces no creo que no hay dudas. Herman Control Rinpoche, en su historia del Dharma no sectario, dice que Pungri Parra es el sitio de actividad, así que puede que sea el mismo sitio que menciona, que está en el sitio de Nyingma. Así que si hacemos un breve recuento, hay muchos monasterios famosos que fueron fundados por los Karmapas y sus hijos del corazón. Y por lo tanto, también está el monasterio de Rumtek, que fue fundado por el 16 Karmapa, Dharma Karmatri Yana Dharma Chakra, y se considera como una sede, pero en términos de la historia, se dice que las tres sedes y los cinco sitios de mente, palabra y cuerpo, cualidades y actividad, si consideramos estos como los monasterios fundados por Dosum Khyentse, si incluimos los fundados por todos los demás karmapas, en vez de haber cinco, entonces habría muchísimos, más de 50 monasterios, y entonces tendremos que pensar cuáles incluimos y cuáles no, y habría mucho debate al respecto. Así que el punto principal, la razón por la que estoy haciendo énfasis en esto, es porque la razón por la que estoy haciendo énfasis en estos tres sedes y estos cinco sitios es porque Gampopa fue y meditó en estos lugares y muchos estudiantes fueron a estos lugares y obtuvieron realizaciones. Y la gente que fue a meditar ahí, em,
fue identificada como Karma Kamsang y se les llamó por este nombre. ¿Dona? Y como ocurrió esto en este lugar de Kamsang, se le llamó el monasterio de Kamsang. Después, cuando Karma Pakshi restauró los monasterios y los preservó, como Kampakanga fue el primer lugar donde Dusum Khyentse fundó un monasterio, puso estatuas de Marpa Milarepa y de Gampopa. Cuando hablamos de Karma Kagyu o del Kagyu de los Karmapas, ese nombre vino de el tiempo de Karma Pakshi o del tiempo de Karma Pakshi. Así que generalmente todas las encarnaciones de los Karmapas como cabezas de las enseñanzas Karma Kamsang, Dusum Khyentse y Karma Pakshi, podemos considerarlos como las personas que expandieron primero las enseñanzas Karma Kamsang. Y por esta razón, los asientos o las sedes que ellos establecieron y fundaron son las más importantes en términos de historia, pero también en términos de ser sagradas. Particularmente, estos tres sitios fundados por Dusum Khyentse son como los sitios madre de las enseñanzas Karma Kagyu o la base de las enseñanzas Karma Kagyu. Así que los monasterios que Dusum Khyentse fundó y los que Karma Pakshi fundó, muchos están en muy mal estado y han estado a punto de desaparecer. Y ya sea que su estado es malo o no ahora, de cualquier manera nosotros debemos de respetarlos y servirlos y servirles. Y debemos de reconocer por qué estos sitios son importantes. Ahora, continuando, me gustaría continuar a hablar de la vida de los siguientes karmapas. El segundo, entonces, fue Karma Pakshi, el Mahasiddha Karma Pakshi, que nació en términos actuales en la aldea de Wangbuding, en el pueblo de Wangbuding, en Jangda, Changdu. Entonces, bueno, los nombres están aquí en la tabla escritos, no necesito leerlos, pero algo en lo que tenemos que tomar o poner interés es que en ese tiempo hay diferentes recuentos en cuanto al año en el que nació Karma Pakshi. Shamar Kachur Sangpo dice que 24 años antes de que Dusum Khyentse falleciera en el año de la rata, en 1216, em, que él murió a la edad de 80 años. Sin embargo, el elemento del año en el que nació Rangjung Dorje no se conoce. Y hay una tradición de contar em, los años como medios años en vez de años completos. Entonces, a menos que contemos los medios años en vez de años completos, sería demasiado tiempo si ponemos estas fechas. Entonces, de acuerdo a lo escrito por Chengawa Sonam Gyaltsen y Golotzawa, en su caso habría nacido en 1204. Sin embargo, en otros escritos de Goshi Pelger Dundrup, Mikyo Dorje, Pawotsu Jengwa, Karma Teñe Palsan y muchos otros académicos Kamsan, se dice que fue el año del tigre. De cualquier manera, en
entre el fallecimiento de Dosum Khenpa y el nacimiento de Karma Pakshi hay un mínimo de 10 años de diferencia. Este es el intervalo más largo entre dos karmapas, entre Dosum Khenpa y Karma Pakshi. Así que esto es algo importante de saber para todos ustedes. Ahora, para el tercer karmapa, Rangjung Dorje, voy a hablar un poco al respecto. El lugar de nacimiento actualmente es Bengpa Jilong, en el pueblo de Jilong, en la región de Jilong, en Rikatse. Ahora aquí tenemos la pronunciación china. Esto es de acuerdo a la escritura china y bueno, también tenemos el nombre de su padre, de su madre, el año de nacimiento, su nombre de nacimiento, eh, los años de vida y el año en el que falleció. No hay ninguna duda al respecto de estos datos. Se dice que murió en el mediodía del 14º día del sexto mes lunar, en 1339. Ahora, en términos de las dinastías chinas, había dos capitales. Una de ellas era Sanadu. Si no me equivoco, esta era la vieja capital de los mongoles. Así que él murió probablemente ahí, en esta capital del Imperio Mongol en ese tiempo, la dinastía mongola en ese tiempo. Y mucha gente vio su cuerpo, su imagen en la luna al día siguiente. Así que se dice que este es un gran día. Se dice que había una tanca pintada al tiempo del emperador mongol que pintaba esto. Ahora no sabemos de su existencia, pero se dice, es muy común escribir acerca de, o leer acerca de Rangjung Dorje y hablar de él en la luna llena. También había gente que lo veía en el sol. Entonces también hay una tradición de hacer tancas en las que se dibuja el sol. Así que el Karmapa Rangjung Dorje es pintado en la cara de la luna o del sol. Hay esta tradición. Ahora, el cuarto Karmapa es Rolpet Dorje. En estos tiempos, el lugar es llamado Alanka Yagong, en Biamba, en la región de Changdu. Esto está muy claro, los datos, no hay necesidad de que diga mucho más al respecto. Ahora, el quinto Karmapa de Shinshek. El lugar en donde nació es en Myeongdong, Gyeongbu. Nació en el condado de Jangda. No hay necesidad de mencionar los nombres de sus padres. El año en el que nació fue en 1384. Su nombre de monástico fue Chupalpo. Y el emperador Ming también le dio el nombre de Deshin Shekpa, el rey del Dharma. Y puesto que le fue ese título, es que se volvió como vivió hasta la edad de 32 años y murió en 1415 en la montaña de Potala.
En ese entonces es, donde se encuentra el monasterio del Potala en Lhasa. En ese momento el gobernador de Lhasa le ofreció esa sede y es ahí donde murió. Ahora, el sexto Karmapa Wadunden, en el lugar actual Shigyam, no necesito decir mucho al respecto. Su nacimiento fue en 1416 y vivió hasta la edad de 38 años. Y murió en el año de 1453. Ahora el Karmapa Chudrakyatso, el séptimo Karmapa, nació en Changdu, en Byamba, en Jinling. Este es la escritura moderna del nombre del lugar. Y nació en el año de 1454. Vivió 53 años y murió en 1506. Ahora, Karmapa Mikyo Dorje, el octavo Karmapa. Pienso que voy a hablar un poco más acerca de el lugar donde nació mañana. Ahora, el problema de hablar demasiado acerca de los lugares de nacimiento es que quizá todos ustedes se aburran un poco, así que no necesito hablar más acerca de esto hoy. Pero creo que mejor voy a empezar a hablar acerca de los versos de autobiográficos, puesto que si no, estoy hablando mucho solamente de este tema. Entonces, el primer escrito autobiográfico es el de las acciones virtuosas y los otros versos son aquellos acerca de el busco exhaustivamente. Ahora, creo que voy a hablar primero acerca de las alabanzas, los versos de él buscó exhaustivamente. Cuando Mikyo Dorje estaba junto, escribió esta alabanza para Karmapa. Y él las regresó a Mikyo Dorje, se las devolvió. Dijo, no tengo las capacidades suficientes. Esto es lo que dice Shamar Kunti Yanlax en su comentario acerca del su comentario acerca de la alabanza. Shamar Kunti Yanlax dijo esto. De acuerdo a la historia de Dharma, escrita por algunos eruditos, está incluida en textos importantes que hablan acerca de las enseñanzas. En su sentido, escribí esto rápidamente, así que quizá cometí un error, así que iré rápidamente acerca de este tema. Así que bueno, este es el comentario acerca de los versos y este es el primer punto. Si hablamos desde el comentario de Shamar Kunti Yanlax, la primera parte, el primer verso, está bajo este encabezado.
como el primero entró en las enseñanzas y trajo a otros a ellas. Entonces el primer verso lee así. Buscó exhaustivamente la esencia infalible de las enseñanzas del Maestro Incomparable, sostuvo la disciplina que guía hacia la manera correcta y practicó las enseñanzas plenamente. A él le suplico. Así que Mikio Dorje, él mismo, cuando él comenzó con las enseñanzas del Buda, no estaba satisfecho simplemente en decir que los monasterios y las representaciones del cuerpo, palabra y mente eran las enseñanzas. No estaba satisfecho solo con esto. Quería investigar cuáles son las realizaciones, realmente entenderlo. Y hasta realmente entender cuál es la esencia de las enseñanzas, es que pudo presentarle a otros las enseñanzas, que son realmente las enseñanzas que no se equivocan, las enseñanzas infalibles. Entonces, él quería realmente practicar las enseñanzas por completo. Entonces, ¿cómo es que Mikio Dorje em, entró o comenzó con las enseñanzas? ¿Cuáles son las etapas en las que él se introdujo a las enseñanzas? Como aparece de manera ordinaria, se dice, se dice que las enseñanzas que no están equivocadas o las enseñanzas infalibles del Buda son las enseñanzas del Vinaya, que son principalmente los votos de liberación individual. Y cuando se toman los votos de novicio, ahí es entrar, entrar provisionalmente a las enseñanzas, y cuando se toman los votos completos es cuando se entra por completo a las enseñanzas. Cuando el segundo Gyaltsab Rinpoche Tashi Nyingma tomó los votos completos y los votos laicos y los 8 votos de Sojong, en la presencia de eh, los objetos sagrados, se cortó el cabello y tomó eh, los votos monásticos. Así que Tashi Namgyal, Gyaltsab Tashi Namgyal, pienso que quizá debería dar una introducción sobre él, pero no hay suficiente tiempo el día de hoy. Si tengo tiempo, hablaré más acerca de él después. Así que Tashi Namgyal fue una reencarnación de Tashi Palder Mundrup. Fue el primero en recibir el título de Gyaltsab, Tashi Namgyal. Ahora, Mikio Dorje tenía una gran representación, una gándola, y pienso que haré una introducción después acerca de este objeto sagrado. Si hablamos de este objeto ahora, mucha gente no sabe de qué estamos hablando, así que creo que debería de dar una descripción. Pero bueno, en cualquier caso, Gyaltsab Rinpoche le dio los votos laicos y los demás votos para tomar ordenación, y tomó los votos de novicio a la edad de 13, y Kendon Kalpa Kendungan era el Kempo, y se dice que era la emanación de Ráhula. Así que la mayoría de los karmapas han tomado la ordenación de
shakya sambyo ke Hay sande una tradición en la que las emanaciones de cada uno de los grandes arhats están presentes en el momento de la ordenación de los karmapas. Así que durante el tiempo del octavo karmapa era el hijo Ráhula. ane kon temba kama ba mi yudo zel temba yo Y so en so ese tiempo, temba la shuru en ese momento, tren ju san da pa ji tren da ta ga Shudu zan Semde era ji choba el che sha na zhe me do sam chen do da ga zan ji choba che ane da san yi ka zhe mo tue ne ma xue ar jing gu ba da maestro de san yi actividad. ya Hitashi do nyong Sangpo nyong ra era de de el ya ba nyong ra ka ji chu mi nyong zhe ko ka zan san yi de principal li je me ke li je nyuba de ke cuestionador y se nyong ko nyong volvió. ko de yi mi ju san ne kama ba mi yudo ji ku du le Así ya que ne esa es la manera en la que él entró y practicó las enseñanzas por completo, tomando estos votos de ordenación. Creo que esto es probablemente todo por hoy. Creo que es suficiente y mañana voy a continuar enseñando. Creo que hay algunas dificultades que pasaron en ese momento, porque mañana es el segundo tema, el tema en el que abandona a los amigos difíciles. Y Mikio Dorje no tiene mucho poder en esta parte de su vida. Queda a la merced de sus asistentes. Así que cuando hable de este tema, creo que lo voy a complementar con algunas historias. Así que cuando lea estas historias de la vida de Mikio Dorje, las voy a comparar con mi historia y voy a decir, ah, esto también pasó en mi tiempo, en muchas situaciones parecidas. Así que por esta razón, creo que debería de combinar. Creo que es inapropiado para mí hablar acerca de la vida de Mikio Dorje como la misma que la mía. Quizá no es muy apropiado, pero voy a olvidarme de ser modesto un poco y voy a hablar un poco de esta manera y creo que quizás sea de beneficio para todos ustedes.